Amén, hermanos. Esta palabra va para quien está triste, quien está inmerso en un problema grande, para quien siente que su vida espiritual está acabándose y que no tiene sentido, ¿no? Los problemas nos agobian y nos alejan de nuestro Dios. En el libro de Esther, en el capítulo 3, ¿verdad? Vamos al versículo 1, por favor. Yo lo voy a leer en una versión, nueva traducción viviente. Yo tengo dos versiones, voy a leer una nueva traducción viviente. Y los niños que vayan van a ser atendidos con nuestras hermanas, con nuestra hermana Elisaí, los que estén. Y nos vamos a estudiar aquí en esta mañana. ¿Estamos ahí, hermanos? Esther capítulo 1, perdón. Esther capítulo 3, versículo 1. ¿Listos, hermanos? Lo voy a leer. Dice: tiempo después el rey Jerjes ascendió a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba por él. Cada vez que él pasaba porque el rey le había ordenado, pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él por rendirle homenaje. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negó a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si él toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo le había dicho que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él. Entonces buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Así que en el mes de abril, durante el año 12 del reinado de Jerjes, echaron el plan a suertes. En presencia de Amán, las suertes se llamaban Purim. A fin de determinar cuál era el mejor día y mes para llevar a cabo el plan, se escogió el día 7 de marzo, casi un año después. Luego Amán se acercó al rey Jerjes y le dijo: hay cierta raza dispersada por todas las provincias del imperio que se mantiene aislada de todas las demás, tienen leyes diferentes de los demás pueblos y se niegan a obedecer las leyes del rey. Por lo tanto, no conviene a los intereses del rey que ese pueblo siga con vida. Si al rey le agrada, emita un decreto para destruirlos y yo donaré 10,000 bolsas grandes de plata a los administradores del imperio para que lo depositen en la tesorería del rey. El rey estuvo de acuerdo y para confirmar su decisión se quitó el dedo del anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, el enemigo de los judíos. El rey dijo: tanto el dinero como el pueblo son tuyos para que hagas con ellos lo que mejor te plazca. Así que el 17 de abril visitaron a los secretarios del rey y se escribió un decreto tal como lo había dicho Amán. Le enviaron a los funcionarios del rey de más alta posición, a los gobernadores, a los nobles de cada provincia en sus propios sistemas de escritura y en sus propios idiomas. El decreto se redactó en nombre del rey Jerjes y fue sellado con el anillo del rey. Se enviaron comunicados a todas las provincias del imperio mediante mensajeros veloces con orden de matar, masacrar y aniquilar a todos los judíos. Jóvenes y ancianos, incluso las mujeres y los niños, en un solo día. El plan estaba proclamado para el 7 de marzo del año siguiente. Las pertenencias de los judíos serían entregadas a los que los mataron. Una copia del decreto había emitido como rey en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para cumplir con su deber el día señalado. Por orden del rey se despachó al decreto mediante mensajeros veloces y también se proclamó en la fortaleza de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa entró en confusión. Amén. Tomamos los asientos, hermanos. Vamos a ver, hermanos, en esta mañana una escuela sabática un poco diferente, hermanos, porque no habíamos abordado alguna enseñanza
de Esther, hermanos. No sé cuántos conozcan la enseñanza de Esther, hermanos, o la historia de Esther, hermanos. Vamos a la lección número 10, se titula en esta mañana Esther y el rey, ¿verdad? Esther y el rey. El texto para aprender dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado el rey. Esther 4, 14. La lectura bíblica la tenemos en Esther del 3 al 4, capítulos 3 y 4. Miren, hermanos, el objetivo en esta mañana de la lección dice: explorar nuestra necesidad de ser rescatados de los temores y las dudas y ser restaurados a la paz del conocimiento de las promesas de Dios, sabiendo que Él está en control. Vamos a leerlo otra vez, hermanos. ¿Quién tiene la escuela? ¿Tiene su escuela, hermano? A ver, hermano Juan, ¿nos ayuda a leer el objetivo otra vez, hermano? Si no, aquí hay escuelas. El objetivo solo el objetivo. Vamos a entender el objetivo, hermanos, primero. Si no, no vamos a entender, bueno, no vamos a entender lo que estamos haciendo. Necesitamos entender el objetivo primero. El objetivo es explorar nuestra necesidad de ser rescatados de los temores y las dudas, y ser restaurados a la paz de conocimiento de las promesas de Dios, sabiendo que Él está en control. Oh, muy bien. Entonces podemos dividir nuestro objetivo en 3 partes. ¿Se recuerdan, hermano, la técnica que tenemos, que es dividir el objetivo en partes para poder entenderlo, ¿verdad? Primera parte: explorar nuestra necesidad de ser rescatados de los temores y dudas. No sé si les parezca que sea igual temores y dudas, hermanos. ¿Les parece que sea igual temor y duda o es diferente? A ver, hermanos. Un temor es igual, pero es como, yo le he visto el temor y la duda, es como algo que combina, ¿no? A ver, díganme algo que combine, hermanos, que siempre combina. Como, por ejemplo, la comida. Café y leche. Café y la leche. Comida. A ver, otra combinación, café y leche, otra combinación. Colores. El naranja, ¿con cuál color les gusta que combine? Con el negro. Con el negro. Lo que es el temor y la duda combinan siempre. Generalmente el temor no va solo, o la duda no va sola, ¿verdad que sí? Generalmente el temor proviene de dudas, o cuando hay dudas hay temor, o siempre tendremos temor así nomás de la nada. Por ejemplo, cuando tenemos una enfermedad nos da temor. ¿Por qué? Porque dudamos de las promesas de Dios, ¿no? No sé si estoy bien o ya nos enredamos más. Explorar nuestra necesidad de ser rescatados de los temores y dudas son 2 cosas diferentes, aunque siempre van juntas. Temor y dudas. Bueno, hermanos, cuando tenemos temor y dudas no estamos completos. Entonces necesitamos ser restaurados, ¿no? Ahora vean cómo el temor y la duda tienen una restauración. Miren, por ejemplo, hay personas que buscan la restauración del alcohol en muchas cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, quien restaura de la duda, del odio y de la amargura es Cristo completamente. ¿Sí? Y ser restaurados a la paz del conocimiento de las promesas de Dios. Hermano, nosotros, todos los problemas que tenemos van a ser restaurados a la luz de las promesas de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos sentimos con un problema o un acomplejamiento, nuestras dudas van a venir, pero si nosotros confiamos en las promesas de Dios,
Dios va a restaurarnos y vamos a tener paz en todo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema en la casa, vamos a tener dudas y temores. Pero todas las dudas y los temores van a ser restaurados cuando depositamos todo eso en las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tener paz. Ahora, podemos hablar de muchas dudas, muchos temores y muchos problemas, pero todo es igual, todo proviene o todo es restaurado en base a la paz de las promesas o de la confianza que nosotros tenemos en las promesas de Dios. Amén, hermanos. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Nosotros tenemos dudas. A ver, hoy tenemos dudas, hermano. Cuando entramos en un trabajo nuevo, ¿hay dudas? De que si vamos a poder, si no vamos a poder, sí, pero si confiamos en las promesas de Dios, entonces vamos a ser restaurados. Ahora, vayamos a la introducción de la historia de Esther y el rey. En esta lección conocemos a Hadasa. A ver, repita, a Hadasa. Era una joven judía huérfana que fue criada por su primo Mardoqueo en el imperio persa. ¿Sí? Nosotros la conocemos como Esther. Su historia comienza cuando el rey Asuero, o sea, Jerjes, depone a Vasti, su esposa y hermosa reina, por rehusar a la orden de desfilar ante sus embriagados invitados en busca de una nueva reina. El rey descubre a Esther, él es cautivado por ella y le hace su reina. Esther del 1 al 2. Ya vemos lo que sucedió ahí, ¿verdad, hermanos? Esther es puesta como reina, ¿sí? Delante de Jerjes. Punto y aparte, a medida que se desarrolla la historia del primo Mardoqueo enfurece a Amán. ¿Sí? ¿Quién es Mardoqueo? El primo, ¿verdad? ¿El primo de quién? De Esther. Muy bien. ¿A quién enfurece? A Amán. ¿Quién era Amán? Un confidente cercano del rey. Amán es calculador y vengativo. En vez de descargar su ira en Mardoqueo, solo él usa su influencia política. Él manipula al rey para que promulgue una ley irrevocable ordenando a los ciudadanos de Persia que asesinen a todos los judíos en el imperio en un día específico. ¿Sí? O sea, se había promulgado una ley en el cual un día específico todos tenían la libertad de matar a quienes, a los judíos, ¿verdad? En un día específico, o sea, solamente un día. Esta sentencia de muerte incluye a la reina Esther, ¿verdad? Porque puesto que Esther era judía. Pero el rey no lo supo. Pero solo el primo Mardoqueo conoce el origen judío de ella, ¿verdad? Ahora sigue diciendo la introducción. Mardoqueo le dice a Esther que Dios le ha dado a ella una oportunidad de jugar una parte en la historia. Intervenir a favor de los judíos, ¿no? ¿A quién se le dio de parte de Dios? ¿A quién se le ha dado, hermanos? Jugar una parte grande de la historia del pueblo judío. A Esther, ¿verdad? También le advierte que Dios está en control y que Él rescatará a los judíos, ya sea que intervenga ella o no. Versículo 4:14. Vamos a corroborar esto, hermanos. En 4:14. ¿Sí? Desde el 12 dijeron a Mardoqueo los padres de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más cualquiera otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, ¿verdad?
liberación vendrá de alguna parte de los judíos, mas tú y la casa de tus padres pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Y Esther dijo que respondiendo a Mardoqueo, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susan y ayuda por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Y no sé si yo también con mis doncellas ayunaré, igualmente entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, o sea, y si muero, que muero, ¿verdad? Ok. Entonces seguimos adelante. Punto y aparte. La situación de Esther es precaria. Aun cuando ella es la reina, el rey es impredecible. Él tiene un harem de mujeres y no ha llamado a Esther por un mes. Además, para intervenir, ella necesitará caminar hacia la corte del rey sin anunciarse. Si el rey no extiende su cetro para concederle a Esther una audiencia, entonces ella será arrastrada de la corte y así asesinada. Si ella sobrevive, también tendrá que llenarse de valor y decirle al rey que su amigo Amán es un hombre malo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa es la pregunta. Lea el resto de la historia y averigüen. Igual que muchas historias de la Biblia, Esther nos enseña cómo relacionarnos con Dios. El tema central es confiar en Dios y actuar bajo su confianza. Esta es la decisión que Esther tiene que tomar. Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Si Esther ya supiera la respuesta a esto, entonces no necesitaría confiar. Ella le pide a Mardoqueo que reúna a los judíos para un ayuno de 3 días. Y entonces ella irá ante el rey. Y si perezco, que perezca, ¿verdad? La historia de Esther nos recuerda a Rahab. Si bien Esther arriesga su vida para salvar a su pueblo, y Rahab arriesga la suya para salvar a los espías. Ambas mujeres actúan movidas por fe en Dios que rescata. Santiago habla de esta fe activa y lo mismo hace Pablo. Él le llama la fe que actúa por medio de su amor. Gálatas 2:24 Santiago 2:24 y Gálatas 5:6. Nuestro miedo es asesino de nuestra fe. Bien, hermanos, subraya esa palabra. Nuestro miedo es asesino de nuestra fe. Sí, el miedo asesina nuestra fe. Pero sí, como lo demuestra el valiente amor de Esther, igual es perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Y se arriesga a actuar cuando otros no lo hacen. ¿Sí? Qué bonito es ese texto. Dice, pero como lo demuestra el valiente amor de Esther, igual el perfecto amor echa fuera del temor. Y se arriesga a actuar cuando otros no lo hacen. ¿Sí? Hermanos, ¿de qué nos habla el amor? Nos habla de actuar, ¿verdad? Actuar cuando otros no lo hacen. Vamos a las preguntas, hermanos, y la primera pregunta yo no sé, yo quiero que me ayuden a contestarla. Yo le estuve dando varias vueltas, pero yo di con una, pero no sé si ustedes hayan encontrado otra, ¿verdad? Miren cómo dice la pregunta. Después lo voy a investigar más, pero dice, ¿el nombre de quién no aparece en el libro de Esther? ¿Se entiende eso, hermanos? El nombre de quién no aparece en el libro de Esther. Y cómo ese hecho impacta la historia y nuestra lectura del libro. Ahora, los hermanos dicen en la pregunta que el nombre de quién no aparece en el libro de Esther. O sea que si usted lee todo el libro de Esther,
no va a saber qué nombre va a encontrar porque no va a estar. ¿Sí me explico? No sé si me explique con eso. O sea que cuando si a mí me dicen el nombre de quién está en el libro de Esther, yo lo busco porque va a estar, pero si dicen el nombre de quién no aparece en el libro de Esther, y luego dicen, ¿y cómo ese hecho, o sea, el hecho de que el nombre de alguien no aparece en ese libro, impacta la historia y nuestra lectura del libro? Primero pensé que era el nombre de Esther, porque el nombre de Esther no es Esther, ¿verdad que no? ¿Cómo es, hermanos? El nombre de ella es Adasha, pero luego lo encontré en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 1, el nombre de Adasha, ¿sí? Entonces dije que yo pensé que era el nombre de Adasha, pero no está. Entonces estuve viendo y estuve revisando todos y luego vi algo que me interesó, porque vean el capítulo 2, versículo 7. Vayan al capítulo 2, versículo 7, hermano. ¿Ya lo tienen ahí? Sí. 2:7. ¿Quién lo lee? Por favor. Y había creado a Adasa, que es hija de su tío. Entonces el nombre de Adasha sí aparece en el libro de Esther, ¿verdad? Así que no se refieren a Adasha. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Porque dice el nombre de quien no aparece en el libro de Esther. Ahora, para saber el nombre de quien no aparece en el libro de Esther, usted va a tener que leer el libro de Esther, pero no va a saber a quién lo va a buscar. ¿Verdad que sí? Y entonces es cuando me fijé que si usted se fija en todo el libro de Esther, salvo que me equivoque yo, porque yo lo anduve buscando, el nombre de el que no aparece, como el que no aparece es el nombre de Dios. Si usted todo el libro de Esther no aparece Dios o Jehová, salvo que me esté equivocando yo. Y por eso que mi respuesta fue el de Dios. Porque si nos vamos cuando ellos van a hacer ayuno, no mencionan el nombre de Dios. Y dice el nombre de quien no aparece en el libro de Esther y cómo ese hecho impacta la historia y nuestra lectura del libro. Hermanos, ellos estaban en un imperio, en el imperio persa. Estaban viviendo como si nosotros hubiésemos nacido en México, en la colonia más católica. ¿Sí? Pero nosotros creyésemos en Cristo y en la salvación por Cristo. Ellos, de acuerdo a la historia de los judíos, ellos no pronunciaban el nombre de Dios, que era el tetragramatón, pero sí confiaban en él. Ahora, si estoy bien yo en eso que les estoy diciendo, que el nombre de Dios no aparece, entonces dice, ¿cómo impacta este hecho en la historia del libro de Esther? ¿Cómo impacta el hecho de que ellos crean en Dios aunque no nombren el nombre de Dios, pero que hagan la voluntad de Dios? Es decir, cómo el pueblo de Israel confió en Dios sin verlo y sin mencionarlo, y nosotros, como que la iglesia todavía no entiende ese asunto.
Miren, hermanos, para que la iglesia se sienta cómoda, en términos generales, estoy hablando en términos generales, la iglesia tiene que tener un buen templo, un buen pastor, un buen aire acondicionado, una buena música, unos buenos cantantes, unos buenos predicadores, buenos baños. Y entonces el cristiano se siente contento y dice, ahí está Dios. ¿Por qué? Por lo que ve. O porque confía que ahí está Dios. Hermanos, ¿en dónde estaba el templo de Esther y de los judíos que estaban viviendo en ese tiempo? ¿Ellos iban cada sábado a adorar? ¿O estaban viviendo unas vidas dentro de alguien que no conocía a Dios y miraban muchas cosas, pero confiaban en Dios? Yo creo que la iglesia no ha entendido ese asunto, aunque no fuere el asunto que yo estoy viendo, hermanos. La iglesia tiene mucho que entender que Dios existe sin que le veamos. ¿Sí? Que Dios existe aunque nosotros estemos sin muchas comodidades. Y que el pueblo que confía en Dios tiene las promesas de Dios. Estoy viendo que un pastor en la sierra empieza a predicar el evangelio. Y sin nada más las piedras, se sientan a escuchar el evangelio y el piso de hierba se inclinan a adorar y a orar a Dios. No tiene nada más. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos para confiar en Dios? ¿En las promesas de Él o en estar viendo las cosas que nos hacen creer que existe Dios? ¿No? Cuando a Abraham lo llamaron y le dijeron, sal de tu tierra y tu parentela y tú vas a estar en una tierra, pero hermanos, Abraham no vio ni entendió, es más, ni supo mucho del asunto, pero salió porque Dios le había prometido las cosas, ¿no? Es más, ni preguntó, no dijo nada. Y nosotros tenemos un mundo de promesas y nosotros en la Biblia podemos esculcar las promesas y decir, esto, aquello, ¿verdad? Como lo estuvimos haciendo el sábado pasado. Vamos a resucitar así. Tenemos mucha información, pero aún así nos falta el confiar en Dios, ¿no? No sé si, y estoy hablando a título general de las iglesias. Necesitamos en la iglesia que haya alguien que haga milagros para poder llenar las iglesias, para poder creer en que Dios existe. O creemos en las personas o creemos en Dios, ¿no? O creemos en lo que Dios nos dice. Pregunta número 2, hermanos. No sé si tengan algún comentario en la pregunta número 1. Eso fue lo que yo vi. No lo puedo entender de otra manera, pero lo voy a investigar. Espero que eso haya sido. Y después se los platico. La pregunta número 2. ¿Qué es la providencia? ¿Y cómo miramos a Dios trabajando en la historia de Esther y la liberación de los judíos? ¿Sí? ¿Qué es la providencia, hermanos? A ver, ¿alguien quiere decir qué es la providencia? Por favor, vayan al diccionario, alguien, y lean la definición de providencia. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? El que lo tenga, léalo, por favor.
ver, ¿no? Providencia puede referirse a religión, la divina providencia, punto de acción de Dios en socorro de los. Sí. La providencia puede resultar la ayuda de Dios en el momento indicado, ¿verdad? Ayuda de Dios en el momento indicado. No, creo que me acuerdo de un texto donde dice, el que ayuda al pobre, en el día malo lo librará de Dios. ¿Verdad? El que ve por el pobre en el día malo lo librará de Dios. Entonces la providencia significa el cuidado de Dios o el precuidado de Dios en los momentos difíciles. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a tener momentos difíciles en el presente, pero va a estar Dios ahí en ese momento difícil en nuestras vidas. Quiere decir que estamos viviendo la providencia en dos tiempos: en el momento en que necesitamos creer más de Dios y en el momento en que ya haya pasado ese problema y que vimos que Dios estuvo con nosotros. Hermano, aquí hay otra definición. A ver. La divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención, el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. Así es. O sea, es como la ayuda. Es la ayuda de Dios. Como que está más abierto. Podemos decir la ayuda de Dios en los momentos difíciles, ¿no? Aunque, hermanos, no sé si ustedes estén de acuerdo en eso, porque, por ejemplo, ahorita que no estamos enfermos y que tenemos trabajo, ¿será que Dios no nos ayuda ahorita? En ocasiones me pongo a filosofar y digo, ¿será que estoy mal de mi cabeza, hermanos? Cuando estamos bien, tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos la casa, ya la pagamos, ¿será que Dios no nos está ayudando en ese momento? ¿O es cuando Dios nos está ayudando más? Yo creo que es cuando Dios nos ayudó más, ¿No? porque hicimos. Ahora, cuando nos vemos en momentos difíciles, que nosotros llamamos difíciles, cuando no tenemos para pagar la renta, por ejemplo, llega, qué sé yo, alguien que nos debía dinero, nos da dinero y ya pudimos pagar la renta. En ese momento Dios nos ayudó con esa necesidad. Más entonces el término decir Dios nunca nos deja es completamente cierto en nuestras vidas, ¿verdad? Hermano, Dios nunca nos deja. Hermano, como hace que su nena estuvo enferma, me pasó lo mismo. Estaba cuidando a los niños de ella y de repente hubo quien me dijo, ¿quieres esto? Y le digo, sí. Y al último me dio una bolsa bien llena de carne, de cosas, y dije, bueno, gracias a Dios. Proveyó bastante, más de lo que esperaba. Entonces yo creo que ahí es donde se aplica. La divina providencia. Ajá. Ahora, vamos a esculcar más en la providencia, hermanos. He visto testimonios de hermanos que hablan acerca de cómo Dios los abasteció en momentos difíciles. Y luego, cuando Dios los abasteció en momentos difíciles, aparece un aspecto de la carnalidad del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, alguien está en problemas, Dios lo abastece y el testimonio delante de las personas es de que a mí Dios me ayuda en momentos difíciles. Y ese testimonio tiene que ver, a mí me ayuda porque yo soy especial, porque yo obedezco a Dios. ¿No? Porque yo me porto bien. Porque Dios me quiere a mí. O porque Dios me quiere a mí más que a otros. No sé si me estoy explicando. Dentro de la divina providencia,
el amor de Dios se manifiesta en quien es bueno o quien es malo. O Él es bueno con todos. Necesitamos ser buenos para que Dios nos ayude en momentos difíciles, o su misericordia es para todos. Para todos, ¿no? Entonces, si es para algunos, esos algunos se sienten especiales, ¿no? Y de alguna manera, como el rico se acercaba a Cristo, le decía: yo todo eso lo he hecho en mi juventud, pero aparte él tenía mucho dinero. Entonces estaba casi al nivel del Señor Jesucristo, porque Cristo era el Hijo de Dios. Y él era hijo de Dios y tenía dinero, y aparte había hecho cosas buenas. Entonces la divina providencia, ¿cómo debemos de entenderla, hermanos? ¿Como misericordia de Dios o como pago a la bondad de los hombres? Misericordia. Como misericordia de Dios, ¿verdad? Yo me encanta escuchar los testimonios de personas y de hermanos que han sido sustentados en momentos difíciles por Dios, gloria al Señor. Amén. Pero donde no me gusta es en la actitud de alguien que dice que por el pago de Dios es a aquellas personas que Dios ve que se portan bien. Sí hay algo de cierto, hermanos, pero la misericordia de Dios permanece sobre todo en las bienaventuranzas de Dios. Amén, hermanos. Es decir, es necesario que nosotros nos demos cuenta que cuando estamos hablando de la providencia de Dios en nuestras vidas, es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que aunque no somos completamente correctos, la providencia de Dios está en nuestras vidas. Y eso me ayuda a sanar mis heridas, ¿no? Y confiar más en Dios. Amén, hermanos. Qué bueno. Qué bueno que Dios nos ayuda, aunque no nos portemos bien, ¿verdad? Y como quiera Dios nos ayuda. Ok. Número 2. Lea y analiza el significado de las declaraciones de Mardoqueo y Esther en Esther 4:16, 4:14 y 16. Ahora estoy en esa cita. Miren, Esther 4:14 y voy a leer el 16. ¿Están ahí, hermanos? Yo lo voy a leer. Porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tus padres pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, esta era la declaración de ¿quién? De Mardoqueo, ¿verdad? Perdón. Del primo, ¿verdad? Sí. ¿Es el primo Mardoqueo? Es el primo, sí. Y la respuesta de Esther fue la siguiente. El 16. ¿Están ahí? 16. Mándeme. 4:16, hermanos. Sí. La cita es Esther 4, versículo 14 y 16. Y dice: lea y analice el significado de las declaraciones de Mardoqueo y Esther. O sea, estamos leyendo y analizando las declaraciones de dos personajes. Uno es Esther y el otro es Mardoqueo, ¿verdad? ¿Sí estamos ahí? Amén. Ok, ya vimos al primo lo que dijo. Ahora vamos a ver con Agasha, que es Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Primero, ¿qué hace, hermanos? Unidad, pide unidad, ¿verdad? ¿Con quiénes? Con los que están en momentos difíciles, porque los van a matar. Los quieren matar. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuna. Voy a leerlo en otra versión para que se entienda mejor. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni noche, ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo.
Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Cuál es la posición de Mardoqueo y cuál es la posición de Esther, hermanos? A ver. ¿Qué dice el primo? El primo ve el asunto muy difícil, ¿verdad? Y la prima, o sea, Esther, dice: ve y reúna a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días. ¿Se fijan algo interesante, hermanos? Que no mencionan el nombre de Dios, pero sí mencionan lo que Dios les da a ellos como una forma de buscar a Dios intensamente, que es el ayuno y la oración. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, no coman ni beban durante 3 días, y de noche ni de día mis doncellas y yo haremos lo mismo. Vamos a ayunar. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, que muera. ¿Sí? Echan mano de lo más poderoso que puede existir en la misericordia de Dios, que es el ayuno y la oración. Hermanos, analicemos lo que es ayuno y oración. Siempre el ayuno y la oración en la Biblia se ven reflejados en los momentos más críticos, usados en los momentos más críticos. En los momentos más críticos, hermanos, ¿qué es el ayuno y la oración? A ver, díganme. Vean el ejemplo de los apóstoles, de los discípulos de Cristo. Quisieron echar fuera demonios y no pudieron, ¿verdad? Y entonces dice el Señor Jesucristo: ustedes tienen falta de fe, les falta fe. Entonces el Señor Jesucristo echa a los demonios fuera. ¿Y qué dice que hagan para que puedan tener poder sobre los demonios, hermanos? Sobre entes, sobre situaciones difíciles. Dice el Señor Jesucristo: este género, a ver, diga, este género solo sale con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Quiere decir que hay situaciones difíciles que las promueven los espíritus, hermanos, que son espíritus muy fuertes. Y ante esos espíritus fuertes, hermanos, existe la fortaleza de Dios que rompe toda ligadura y rompe todo el poder de Satanás. ¿Y dónde encontramos ese poder, hermanos? En la oración y el ayuno. En la oración, a ver, digan, en la oración y el ayuno. Ahora, les pregunto algo, hermanos. Nosotros queremos ver el poder de Dios. ¿Quién quiere ver el poder de Dios, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia hoy para que Dios cambie la situación de la iglesia? Para que Dios nos ayude. Hermano Juan y su servidor estamos analizando y viendo la posibilidad de hacer un retiro en unas cabañas, pero hay muchas cosas que hay que arreglar y que Dios nos ponga como que Dios sea la providencia, ¿no? Que diga: este día es exacto, este día está apartado, en este día nadie fue a ocupar esos lugares. ¿Por qué? Porque lo tenía apartado para ustedes. Porque yo lo voy a apartar para ustedes, porque ustedes me lo pidieron en oración y en ayuno. Amén. O yo voy a derramar misericordia en los que han de escuchar el evangelio. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Oración y ayuno. Sencillo, ¿no? O sea, tenemos que confiar en Dios aun cuando todavía no estamos viendo los resultados, pero lo vamos a hacer porque sabemos que Dios va a obrar, ¿no? Oración y ayuno. En la oración y el ayuno vamos a atar a los demonios malos que están en los caracteres de las personas. Sí sabemos que Satanás está en los caracteres de las personas, hermanos. Y que Satanás tiene unas cadenas en la carne de los hombres
de pecado, unas cadenas grandes que no pueden soltarse los seres humanos, los hombres, las mujeres. Cadenas de amargura, cadenas de odio, cadenas de vicio, cadenas de... no sé, hermanos. Y solo el que puede liberar y romper esas cadenas es Cristo. Y nosotros ya lo entendimos cómo. A través de la oración y el ayuno. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ayunar y vamos a orar para que Dios libere y tenga misericordia. Y podamos nosotros atar en el nombre de Cristo, atar a los demonios o desatarlas. El pecado, ¿no? Entonces, dice, lea y analiza el significado de las declaraciones de Mardoqueo y Esther en Esther 4. ¿Qué nos enseña ellos aquí? Uno estaba triste y la otra estaba confiando en alguien que no menciona, fíjese, pero que sabe qué hacer de parte de aquel que no menciona que es Dios. No con, y vuelvo a lo mismo, hermanos. Yo creo que la iglesia debería de tener una especie como de retiros, hermanos, donde, y miren, ahora los retiros como que se malentienden, ¿sí? Dios le dice al pueblo de Israel, ahora vas a vivir en cabañas. ¿Y sabe por qué le llama a vivir así, hermanos? Para que se acordara cuando estaba allá en el cautiverio. Nosotros como que tenemos que acordarnos de cómo es que estábamos antes y vivir para saborear lo que hoy tenemos de parte de Dios. Que se nos olvida que tenemos muchas cosas, sobre todo el perdón de Dios en nuestras vidas, y seguir adelante, ¿sí? Nos hace falta, a la iglesia le hace falta eso, a entender a Cristo y a entender lo que hizo, porque se nos olvida que Él hizo por amor muchas obras para nosotros. Entonces, esa es la pregunta número 3. ¿Qué nos enseña ello? Le dice, no te calles, ¿verdad? Hermanos, en ocasiones nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Y no callarnos. Y el ayuno y la oración nos ayudan mucho. Ajá. Entonces, ese es nuestro asunto. 14. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y liberación para los judíos originales. Si te quedas callada. No podemos quedarnos callados, hermanos. Número 4. Identifique los temores y tentaciones de Esther en el capítulo 4. ¿Qué virtudes, cualidades posee ella que le ayudaron a vencer esos temores? Hermanos, ¿qué temores tenía Esther? Miren, vaya al versículo 16. ¿Quién lo lee de nuevo el versículo 16 y diga cuáles temores tenía? Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayuda por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Está ahí. Sí, gracias. ¿Tenía dudas Esther, hermano? ¿O no? A ver, lean la última parte del versículo 16. No, porque dice si perezco, que perezca. O sea, ella estaba decidida. A morir. ¿Sí? Que si moría, moría. O sea, ¿tenía duda de que iba a morir o no? No tenía, Entonces, tenía miedo. Estaba no tenía miedo, pero sí tenía duda. Sí. O sea, ella decía, si perezco, que perezca. O sea, estaba diciendo, si muero, que muera. Yo no tengo miedo, si muero, pero sí tenía dudas. Porque ella decía, si muero, pues que muera. Yo no tengo miedo, pero si muero. O sea, estaba con dudas, sí estaba con dudas. Igual, todos los que van al ayuno y la oración tienen dudas, hermanos. Tenemos temores y dificultades, por eso vamos a hacer eso. No nos interesa lo que suceda, pero es necesario hacerlo.
¿Sí? O sea que totalmente en la providencia de Dios no confiamos, pero Dios, que es en su misericordia, nos ayuda. Y los dos son seres humanos. Yo creo que ella confiaba mucho en que en la oración y el ayuno, como usted dice, no se nombraba, pero confiaban en él. ¿Sí? Ellos tenían mucho estima el nombre que se pronunciaba, el tetragramatón. Pero eso no les hacía quitar su fe de lo que Dios era. Y por eso digo, hermanos, miren, en la actualidad nosotros, la iglesia, necesitamos cambiar muchas cosas aún dentro de la iglesia, porque la iglesia, miren, para nosotros la iglesia que tiene a Dios es la que está grande, la que está construida, la que tiene muchos miembros. Esa es la iglesia que es buena, ¿no? Y algunos dicen, saliendo de las iglesias, hombre, ahora sí sentí la presencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado eso? El culto estuvo fuego, y luego dicen, los hermanos ponen ahí fire, ¿verdad? Como si, ¿qué sucede ahí? ¿Siempre hay fire o no hay fire? ¿O siempre, o falta el fire, hermanos? ¿O será que nunca está Dios en los cultos? ¿Nunca escucha? ¿O qué, hermanos? No sé si me estoy explicando. Estamos confiando en que Dios está allí por las situaciones que están a nuestro alrededor o por la misericordia de Dios, ¿no? Porque las iglesias en algún momento empezaron con pocas personas. Entonces cuando empezaron no había Dios. Como se dice, donde estén 2 o 3 congregados, sí. ahí está el Señor. Sí, ahora el propósito de esto, hermanos, no es, está bien, cuando hay gente también hay Dios, y a eso es lo que nosotros queremos, pero entender cuál es la providencia de Dios, ¿no? Cuando hay fire y cuando no hay fire. O cuando hay providencia de Dios, es decir, misericordia de Dios. O sea, quiere decir que en otras partes no hay Dios, en unas iglesias sí está Dios y en otras no está Dios. Hay algunas iglesias que usted tiene que diezmar bastante para poder entrar en las iglesias. Son iglesias grandes, ¿no? Yo no sé cómo lo vaya a hacer cuando Cristo venga, cuando se convierta o se quiera convertir a alguien que no tenga dinero, ¿no? O yo no me hallo al Señor Jesucristo diciéndole a las personas tienen que donar para poder estar en la iglesia. No entiendo ese asunto hoy, hermanos. Tenemos que hacer muchos cambios, ¿no? Sin el afán de ofender a nadie, pero no es el reino que Cristo estuvo predicando. Opinen, hermanos, porque ya estamos terminando. Bueno, vamos al número 5. ¿Cuál es la relación entre la fe y el amor y la acción con Esther, Jesús y la vida cristiana? A ver, hermanos, vamos a leer últimos textos. Lucas 22, 42. ¿Quién lo tiene? Y otro que lea Gálatas 5, 6, por favor. Lucas 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Dice esta versión, dice este pasaje bíblico: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas 22, 42. ¿Cuál es la relación entre fe y amor y la acción? Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. ¿Quería el Señor Jesucristo el sufrimiento o no lo quería? A ver, hermanos, aventémonos esta pregunta difícil. ¿El cuerpo de Cristo quería el sufrimiento que iba a padecer, sí o no? No, porque dijo: Padre, si tú quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, el amor de Cristo dijo: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. ¿Y qué más? Y no la mía. Hermanos, ¿nos gusta ayunar? ¿A quién le gusta ayunar, hermano? Miren, a mí nomás me viene la palabra ayuno y luego, ay, no sé si le pasa lo mismo. Cuando yo hago ayuno, hermanos,
Enseguida que hago ayuno, enseguida abren una coca o agua y me dan ganas de tomar agua o ya traigo hambre. ¿Sí o no? No sé si le pasa, es lo mismo. Pero miren, hermanos, para eso es la oración, para que cuando estemos ayunando, pidámosle a Dios, Señor, yo quiero que tú me ayudes a recordarme que yo estoy en ayuno ahorita. Yo estoy en ayuno. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe quién hace eso, hermanos? Es el amor de Dios en nosotros padeciendo. En ocasiones nos pasamos hasta mediodía sin pensarlo, ¿no? Sin comer y sin tomar agua y en el trabajo. Pero cuando oramos en ese momento terminamos, ya tenemos hambre. Bueno, pues es el momento de actuar en nuestra fe y decirle, no, Señor, acabo de empezar el ayuno y voy a orar para que tú me ayudes a terminar el ayuno y para pedirte que ayudes a las personas que necesitan en la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a ayunar, hermanos, más. Vamos a ayunar por las actividades que tenemos, seguimos ayunando y orar por nosotros mismos, ¿verdad? Yo oro primero por mí mismo, porque yo mismo que sea como el Señor Jesucristo, bueno, que todos seamos como el Señor Jesucristo. Señor, no lo queremos hacer, pero pues yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Ahora, Gálatas 5:6, por favor, ya estamos terminando. Vaya a Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Ok. Voy a leerlo eso en la Nueva Traducción Viviente. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Hermanos, ¿cómo se debe de expresar nuestra fe? Por medio del amor. ¿Sí? ¿Se entiende eso, hermanos? Quiere decir que lo que hoy como hijos de Dios, como cristianos, estamos haciendo, lo que vamos a hacer, nuestra fe se va a manifestar en amor hacia los demás. Amén. Es decir, que lo que vamos a pedir y vamos a hacer, poniendo un poco de sufrimiento en nuestras vidas, va a ser por amor a los demás. Es decir, que cuando yo ore y ayune, no voy a orar y ayunar para que me saque la lotería, sino voy a orar y ayunar para que otro sane de su cuerpo físico y espiritual. Ese es el verdadero ayuno. ¿Sí? Vamos a actuar por fe, en amor, no por fe en egoísmo. ¿Sí? Hermanos, el mensaje de Cristo es claro para los que creen en Cristo. Amén. El que cree en Cristo y el que sigue en Cristo ya no va a seguir sus propios deseos ni su bienestar, sino el bienestar de otros. Quien no ha entendido eso ya no está en la iglesia. Tenemos que entender que lo que hoy hacemos en la iglesia es en beneficio de los demás. Amén. No en favor mío. Quien no entendió ese pasaje bíblico, hermano, pues está equivocado. Y hay que decirlo bien a los que creen en Cristo. Hermanos, nosotros vamos a servirle a Cristo en esto. Y vamos a terminar con la conclusión. Póngase de pie, hermanos, para orar. Pero vamos a terminar. Conclusión. Algunas veces Dios permite que experimentemos circunstancias difíciles con el propósito de profundizar nuestra relación con Él. Una relación construida en sus promesas. Sabemos que nuestra fe está viva cuando nuestra confianza conduce a actos de amor.
Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Si de verdad creemos, no seremos controlados por el miedo en circunstancias oscuras. La confianza de Dios nos dará valor para actuar. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, y después vamos a entonar un canto. Amén.